presentación sea un poco más interactiva a diferencia de la anterior, que fue una explicación más ardua, duró como 2 horas y media. Entonces, esta vez va a ser un poco más interactivo y vamos a presentar ciertos elementos eh, de lo que es bueno, física social. Ahorita estoy hablando específicamente de un libro que ha salido hace pocos años y quiero ver lo que implica tanto en la actualidad, tanto a nivel epistemológico, ciertos elementos que quizás no se tienen del todo claro, y también sus bases filosóficas y lo que implica en la actualidad, ¿no? Incluso cómo se está viendo en la utilización de la pandemia y todo eso. Entonces, para ello usé estos dos libros, ¿no? Bueno, el primero, el de Psicopolítica de Han, lo utilicé principalmente para dar un hilo conductor a las ideas, porque él hace, bueno, es un poco crítico con esta idea, ¿no? No abarca el libro de física social, pero sí abarca otras ideas, del Big Data, las inteligencias artificiales, correlaciones de datos, todo lo que tiene que ver con datos, información y producir conocimiento, se puede decir. Por el otro lado, este libro Social Physics de Alex Pentland, y también sacó otro luego, un par de años después, si es que no me equivoco, se llama igual, con otro un subtítulo, con otro subtítulo nomás, que hace referencia a una nueva ciencia, ¿no? O sea, entender la ciencia desde los datos, en cierta forma, dada la efectividad que ha dado, y el punto es debatir qué implica filosóficamente el aporte de la psicología, etcétera, ¿no? El autor Alex Pendant, bueno, dirige el laboratorio de dinámica humana en el MIT. Dinámica humana tendría que ser una especie de interdisciplina eh, varios enfoques, con varias ciencias, incluida la psicología. Bueno, acá hay varios datos sobre él, y lo más importante es que, bueno, él fue el escritor de física social, bueno, también es licenciado en psicología. Se considera bueno, según la entrevista que vi sobre él, fue un psicólogo con gran vocación para la computación, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Eh, bueno, él define en cierta forma, bueno, lo define así, ¿no? Física social es lo que sucede cuando juntas grandes datos con las ciencias sociales. Lo que obtienes es ciencia cuantitativa, ciencia predictiva del comportamiento. Esta es una frase muy interesante, ¿no? ¿Qué implica los datos? ¿Qué implica correlacionar datos? Eh, Todo esto, gracias a la tecnología, también al desarrollo tecnológico, a la capacidad de registrar en tiempo real, correlacionar, sacar conclusiones, etcétera. Entonces, acá vemos varios elementos que se tienen que ir considerando. Uno, que es la idea de dato, la idea de teoría, la idea de predicción, ciencia cuantitativa, eh, y hacia dónde se está dirigiendo la ciencia, ¿no? La ciencia ha trabajado con humanos que recolectan datos. Bueno, la idea principal, porque vamos a ir viendo que eso puede ser juzgado. Incluso hay autores que proponen lo inverso, ¿no? Como que, bueno, lo lógico es pensar que primero hay datos y luego teoría. Incluso hay personas que piensan que hay primero teoría y luego datos, yendo en contra del empirismo y cosas así. En este caso, la primera lógica que se nos viene a la mente con datos es que recolectamos bueno, datos, luego la procesamos, generamos información, la analizamos, y a partir de ello se produce ciencia, ¿no? Con implicaciones estadísticas, etc. Bueno, entonces primero quiero abarcar qué es el dato. Una primera referencia que encontré es que el dato refiere a una representación simbólica de una entidad. Eh, ¿A qué se refiere con representación simbólica? Para poder explicar esto, justo estaba revisando hace poco la idea de Peirce sobre el símbolo, el significado, el icono y el índice. Creo que podría ayudar un poco. Eh, en este caso, lo que se plantea es el icono como representación, eh, bueno, también es complicado definir, ¿no? Supongamos que hay cuando los humanos interactúan, hacen como una cierta abstracción de las cosas, ¿no? Hacemos una división entre lo natural y entre la forma en la que vemos la realidad. Entonces, yo puedo, por ejemplo, pintar, no sé, a una persona, ¿no?
lo que se nos viene a la mente es que esa pintura no es necesariamente la persona, o sea, no es eh, la persona en sí misma, sino es una representación de la persona. En este caso hablamos de una representación simbólica de una entidad, también es algo muy parecido a esto, ¿no? Pero se tiene que hacer tres diferencias en base a lo que dice Pierce, por lo menos, ya que también hay otras, bueno, hay algunos ajustes teóricos en ciertos autores, ¿no? Lo siguiente sería el índice, ¿no? Que establecería una relación de causalidad. Por ejemplo, yo veo nubes oscuras, o ese es el ejemplo que siempre se da, y lo que representa para mí es que va a llover. O sea, ya a diferencia del cuadro, no es que estoy viendo únicamente una representación directa de un elemento en lo real, se podría decir, ¿no? Sino que al mismo tiempo lo que estoy viendo me representa algo más, incluso una causalidad, ¿no? En caso, las nubes pueden significar lluvia, entonces yo puedo, incluso alguien puede ver a una persona que ve la ventana sin decir nada, se pone un traje o saca un paraguas y sale de su casa. Entonces, para explicar eso tenemos que entender que hay una relación de significados entre todo esto, ¿no? La persona que vio el cielo y lo vio oscuro hizo una representación simbólica de ello, pues, y a partir de eso consideró que iba a llover y salió con un paraguas sin ni siquiera tener evidencia directa de que va a llover. Y bueno, por último, él explica el símbolo, que ya es una especie de convencionalidad. Es decir, por ejemplo, un símbolo de tránsito, ¿no? Establecemos este símbolo como una representación que significa algo, pero el sujeto tiene que aprender o hacerse o introducirse en esa cultura para poder entender ese tipo de significados, bueno, de símbolo, ¿no? Por lo que es un poco más compleja, ¿no? Tiene que ver más con los acuerdos, incluso una bandera, un dibujo, las palabras se pueden generar a partir de una convencionalidad para generar una facilidad en la práctica cultural cotidiana. Entonces, el dato vendría a ser una representación simbólica de una entidad. Pueden ser letras del alfabeto, números, puntos y dibujos. Esto quiere decir que el dato, por ejemplo, 120 no me dice nada en sí mismo. Yo puedo tener un 120 de algo, pero es una representación de aquello, así como el cuadro no es aquello, pero es una representación de aquello. Este número me está representando algo sobre esa entidad sin ser esa entidad. Entonces, acá vemos 120, 200, 300, A, B. Bueno, esta fue una primera estructuración sobre el dato que encontré, ¿no? La siguiente es la información, que yo diría 120 kilos, 120 centímetros, 30 de índice de masa corporal, que ya nos da nos da información, que es vincular esta representación con algo más. Y por último, el conocimiento, que tendría que ver con cómo se va analizando esto, ¿no? La información ya de por sí nos puede decir, bueno, esa palabra decir también es algo que voy a tratar de especificar después, ¿no? Pero en cierta forma, esta información ya está estableciendo relaciones con otros datos, bueno, con otros datos, claro, y sacando conclusiones. Y una persona que se ha introducido en la interpretación de estas representaciones simbólicas podría dar una conclusión sobre ello, ¿no? Entonces, así como por ejemplo, el semáforo necesita de una persona que sepa interpretar el semáforo, o sea, lo que quiere decir la representación simbólica que es frenar. En este caso, también el médico puede acercarse de una forma, mientras que quizás otra persona puede interpretar otras cosas, ¿no? Hay un ejemplo, supongamos que hay una persona que se está abrazando mucho el estómago, ¿no? En este caso podríamos interpretar que quizás le duele la barriga, otra persona puede interpretar otra cosa, ¿no? Uno podría decir, le está dando un paro cardíaco, otro puede decir, le está dando un dolor de barriga, otro puede decir, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo la persona vaya estructurando sus representaciones simbólicas, puede interpretar. Entonces, eso nos dice también un poco del carácter de la ciencia, que implica bueno, en términos simples, una forma de ver lo que está afuera, pues, ¿no? Entonces,
cuando trata de analizar lo que está ahí, tiene toda una estructura que le permite interpretar de cierta forma los datos, ¿no? Entonces, aquí vemos una primera aproximación. Hay datos y hay una aproximación o interpretación hacia los datos, en la que esa interpretación viene dada de un previo aprendizaje de cómo se interpreta simbólicamente las entidades, ¿no? Bueno, y acá agregué lo de almacenamiento de datos masivos, que es el cloud computing, que tiene que ver con, bueno, es la nube, o sea, en la actualidad todo lo que tiene que ver con Big Data se vincula a muchas, bueno, un almacenamiento masivo de información, de datos, bueno, datos específicamente, de varias fuentes y que hay formas de procesarla, ¿no? Y entonces, uno de los primeros insumos de esto es el cloud computing. Eh, para especificar, bueno, también encontré esta forma de entender los datos, ¿no? Que es datos no estructurados y datos estructurados, que tienen que ver con su clasificación. Se parece mucho al aspecto estadístico, ¿no? Tiene que ver con los datos cualitativos, que sería, por ejemplo, altura, bueno, no, color de la foto, de una persona, de una foto, etcétera, ¿no? Datos cuantitativos, que es la expresión matemática de algo, ¿no? Por ejemplo, el peso de una persona, la talla de una persona. El dato discreto, que se vincula con una cantidad exacta que no puede ser divisible, eh, uno de algo, por ejemplo, un perro, dos perros, y una cantidad continua que sí puede ser divisible, ¿no? Un perro no lo puedes dividir, sin embargo, eh, un tamaño sí puede ser dividible, 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 ¿no? O sea, puedes agarrar la mitad de la mitad y la mitad de la mitad, dependiendo de cómo te aproximes. Luego, los datos nominales comprenden características como sexo, carrera, clasificaciones, etcétera, ¿no? Y datos jerarquizados que son por, por logro. Bueno, se lo entiende como que por logro, ¿no? Por ejemplo, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Eh, y acá es donde viene el hilo conductor con Han, que es el autor de Psicopolítica, que, bueno, él explica la idea de fin de la teoría propuesto por Anderson. Una frase, bueno, esta cita que puse me parece que representa muy bien todo lo que dice, y es: fuera con todas las teorías del comportamiento humano, desde la lingüística hasta la sociología. Olvídate de la taxonomía, la ontología y la psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? El punto es que lo hacen y podemos rastrearlo, medirlo con una fidelidad sin precedente. Entonces, acá vemos cómo Han habla de, bueno, le agrega un ismo como con una característica ideológica, ¿no? Tiene también una intencionalidad Han en su postura, pero es interesante cómo también el autor de la idea del fin de la teoría ya propone, ¿no? La muerte de la teoría, la muerte de las ciencias, lo que sigue es la correlación de datos. O sea, y esto viene como una pregunta muy importante, que es eh, que estamos en una época de masificación de datos. Es decir, que por primera vez en la historia podemos registrar todo en tiempo real. O sea, muchas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Y esto nos pone en cierta forma a criticar la idea de datos, pues, ¿no? De teoría también, como ellos mismos lo han planteado. Eh, Hank, y también encontré un artículo que salió el mismo año de Anderson, que fue más o menos 2009, de Igliushi. No sé cómo se pronuncia, pero eso es de escritura. Eh, en la que básicamente lo que entienden es que de fondo los datos hablan por sí solos, ¿no? Es como que la pregunta es, si tuviésemos todos los datos del mundo, ¿necesitaríamos teorías? Pues algo así, ¿no? La pregunta es si es una pregunta que si está bien formulada o no, ¿no? Porque la pregunta es por qué no podemos conocer todos los datos, qué es un dato, etcétera, etcétera. Pero básicamente eso, pues, ¿no? Entonces la idea que se tiene es que si tuviésemos todos los datos, la teoría, el efecto humano de interpretar no tendría ningún valor, ningún sentido de alguna forma, ¿no? Y por ello es la idea de la lingüística, la sociología, la psicología, no fueron, yo lo interpretaría algo así como, por ejemplo, Wittgenstein decía que tenía una metáfora, ¿no? Que se podía aplicar acá sobre
la escalera, ¿no? Como que llegamos a un punto, la escalera nos sirvió como herramienta para llegar arriba, pero ahora tenemos que empujarla y tirarla y no ver atrás, algo así, ¿no? En este caso es como si las teorías fuesen la escalera para llegar hacia el desarrollo tecnológico, a una no necesidad de teorías y tirar las teorías, ¿no? Como que ya no son necesarias. Como que algo así se va interpretando. Ahora Hunt lo planteó como una postura ingenua, ¿no? Es como que le presenta varias críticas. Entre ellas, la presunción de Anderson es decir que se busca eliminar ideología, ¿no? Las ciencias suelen tener como posturas, conflictos entre posturas, varias formas de interpretar lo mismo. Hay algunos que proponen que hay conflictos entre ellas, luego una síntesis, refutaciones de teorías pasadas, evolución del conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es que hay un intento de eliminar ese tipo de cosas, ¿no? Como yo tengo mi opinión, no tienes tu opinión, entonces eh, el punto es encontrar la realidad en sí misma y no las opiniones. Entonces, acá se produciría como que cierta ideología, cierto sesgo, y lo que propone Han es que esta eliminación será al mismo tiempo un sesgo, ¿no? O sea, bueno, una ideología, mejor dicho. Eh, este, la ideología sería, primero, proponer que las teorías no son necesarias, dos, que solo necesitamos datos, y pues básicamente eso. Luego, los dos también hacen una referencia a Hegel, donde hablan del concepto como explicación de la correlación entre A y B. Dado que el dataísmo se dirigiría principalmente por correlaciones entre dato A, dato B, podemos establecer correlación. La pregunta es cómo explicamos. Es decir, ahí viene el concepto de causalidad que ha sido criticado a lo largo de la filosofía, de la epistemología, ¿no? Y para ello quería poner un ejemplo para ver la implicancia de esto. Eh, ¿Qué pasa si alguien le pisa, no sé, la cola a un gato, por ejemplo? Y tratamos de explicar por qué el gato se asustó, o bueno, por qué el gato reaccionó. Alguien podría decir que la razón está en que pusiste tu pie encima de su cola, suponiendo que le pisó la cola. Entonces, diríamos que esa es la causa en una primera instancia. Pero luego otro diría, ¿qué hubiese pasado si el gato, no sé, no tuviese sensibilidad en la cola o algo así? Entonces, también podríamos vincular que hay algo en el gato que implica cierta relación con lo que ha pasado, ¿no? Con lo que está ahí. Su sistema nervioso, etc. Entonces, ¿dónde ponemos el peso causal? ¿En el que pisó, en el que fue pisado, en la interacción entre los dos? Acá surge un montón de formas de entender la causalidad, ¿no? Una que algunos critican es la causalidad contrafáctica, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si... ¿Qué hubiese pasado si, básicamente? Eh, Tú quieres entender la influencia o si X cosa fue causa de algo, entonces te preguntas, ¿qué hubiese pasado si esto no hubiese sucedido? Entonces, a partir de ello ves la implicancia como causa en la actualidad, ¿no? Un ejemplo sería, eh, mm, no sé, ¿qué hubiese pasado? Bueno, el ejemplo que hubiera, ¿qué hubiese pasado si en Estados Unidos no hubiesen habido trenes? Eh, entonces, unos concluyen como, bueno, no hubiese habido desarrollo económico, o sea, en cierta época, ¿no? Entonces, de alguna forma puedes establecer una lógica causal a partir de que esto fue causa de aquello, dado que si no hubiese estado, no hubiese habido un buen desarrollo económico porque este lugar no se hubiese conectado con este lugar y si este lugar no se hubiese conectado con este, no hubiesen intercambiado productos y si no hubiese habido ello, no se hubiese desarrollado económicamente o algo así. Entonces, el problema es que de ahí se puede pensar como que, ay, entonces si el tren fue causa del desarrollo económico, entonces ponemos trenes en todos lados. Ese es un problema porque ahí se está considerando una relación directa de causa. Entonces una crítica a esta forma de entender la causalidad sería, por ejemplo, el factor contextual. O sea, que quizás eso solo se pudo haber dado en una época específica con ciertas características y variables específicas, por lo que es necesario tener elementos que
en la condición de posibilidad para que algo suceda o no suceda. Bueno, hay un montón de formas de entender la causalidad, pero básicamente acá Hegel, bueno, ellos explican que Hegel utiliza el concepto como explicación de la correlación y que para entender la correlación siempre hay una conceptualización del sujeto, de la persona, que trata de aproximarse a esa correlación. Y no puede ser inverso, o sea, criticaría la idea de los datos hablan por sí solos. No es que A y B hablan por sí solos, sino que siempre es necesario que la persona interpretante o el sujeto que está viendo esa correlación establezca una relación de causalidad o de por qué a este fenómeno. Bueno, acá encontré un artículo que se llama Epistemología del dato, que era súper complejo, así que técnicamente voy a poner ahí voy a hablar de varios, ¿cómo se? Voy a explicar varias cositas antes, ¿no? Creo que acá creo que para explicar o entender mejor esta parte sería bueno explicar primero Kant, dado que el filósofo que ha explicado esto tiene un montón de precisiones súper complejas y creo que es mejor tener primero un marco primero. Kant propone que todo conocimiento exige la existencia de dos elementos. Primero el sujeto, o lo externo al sujeto, es decir, una persona, hay algo externo a la persona. Eso sería lo dado o principio material. Y que sería un objeto de conocimiento, ¿no? Un objeto a conocer. El segundo es el propio sujeto. Y acá es algo contraintuitivo en primera instancia, si es que no se entiende o no se ha estudiado a Kant, que es que para él el conocimiento no es directo de lo observable, sino que el sujeto pone ciertas categorías previas que permiten entender lo que está afuera. Creo que por ello también sería bueno explicar a Aristóteles, ¿no? O sea, Aristóteles entiende lo que se queda en la mente como la forma de lo que está afuera. Es decir, los objetos externos se componen por forma y sustancia. Por ejemplo, bueno, supongamos que esto sea, no sé, una piedra. Entonces, la piedra tendría una forma y estaría compuesto por algo que sería la sustancia, que sería como que la materia prima de piedra, ¿no? Pero no todas las piedras tienen la misma forma. Entonces, si yo veo la piedra, lo que se me quedaría a mí en la mente sería la forma de la piedra, más no la sustancia como tal, ¿no? Entonces, esta lógica de ver la realidad es muy intuitiva, es como que yo veo las cosas están ahí, y solo cuando me las imagino veo como una especie de representación mental que está acorde con la realidad externa. Es muy intuitiva. Sin embargo, Kant propone que no del todo, o sea, más bien por el contrario, el sujeto pone ciertas categorías previas en lo que conoce, en la experiencia que va a tener. Llevándolo a un punto más actualizado, quizás sería verlo en términos de instrumentos de medición, que es una idea que recojo de unas clases que he tenido con un profesor que propone esa idea, que bueno, también autores también lo desarrollan, que es ¿por qué cuando tú ves no sé, a una persona, tú ves una persona, no ves células, por ejemplo? ¿Por qué otras especies ven otras microcolores, otras cosas, ¿no? Dependiendo de su ambiente? Entonces, la idea de instrumento de medición vendría a vincularse con que incluso los sentidos serían una forma de medir lo externo. Kant lo llama nomen, ¿no? O bueno, lo dado, bueno, mejor dicho, lo dado, el principio material. Entonces, lo externo vendría a ser algo que no puedes del todo conocer y que estaría mediado por tus instrumentos de medición, que sería tanto tu vista, tu tacto, el ojo, el olfato, etc., ¿no? El sonido que tú escuchas. Y de ahí llevándolo a instrumentos más complejos como microscopios, etc. Incluso un centímetro, bueno, una cinta de centímetros. Entonces, se podrían englobar todos como instrumentos de medición de lo que está ahí afuera.
siempre estamos midiendo, pero no se llega a conocer el afuera, sino en función al instrumento de medición que se tiene. Y eso de alguna forma te atrapa en tu propia realidad, ¿no? Como que tú no conoces el afuera, tú conoces la medición interno en función a tus categorías que le pones a eso que está afuera. No lo conoces en sí mismo, que es lo que dice Kant, en sí mismo. Eh, entonces, luego que se entiende esta diferencia entre lo que se conoce directamente y lo que se conoce en función a categorías internas y lo que está afuera, o mejor dicho, como un resultado entre interacción de categorías previas y lo que está allá afuera, lo dado, o el principio material, y se puede entender mejor a Prada y también lo que postula Piaget. Piaget dice que no solo existe, bueno, no existe frontera delimitable entre los aportes del sujeto y del objeto. El objeto sería lo que está afuera y el sujeto seríamos nosotros. Entonces, no existe una frontera delimitable. ¿Y por qué explica esto? Porque, bueno, Prada lo explica, lo cita en función a que él dice que el dato es un problema cuando es un producto de la datificación, como producción inmersa en el conjunto de producciones conceptuales. El problema del dato parte del problema del conocimiento general. Esto quiere decir que, de alguna forma, para él, el dato no se puede entender como algo separado del sujeto. Es decir, de alguna forma el dato sí tiene, también para Piaget, no es delimitable el afuera con el adentro o el sujeto con el objeto del todo, por lo que la pregunta es dónde estaría el dato en este continuum entre sujeto-objeto, partiendo de que se establece así la realidad, y el conocimiento. La pregunta es en qué parte se encontraría el dato. El dato sería el dato sería un objeto con cierto proceso subjetivo que vendría a ser tanto los instrumentos de medición como el aspecto conceptual del subjetivo. ¿En qué parte se encontraría? ¿No? Piaget dice que no existe una frontera delimitable, entonces no podemos establecerlo. Pues, ¿no? O sea, de alguna forma, lo objetivo sigue teniendo aportes del sujeto. Entonces, para Prada también, que coincido un poco con él, es como que el dato sigue siendo subjetivo en cierta forma, ¿no? Eh, Ahora sí, lo que dice acá Prada también es, este recuento sobre el ámbito incierto de lo dado hace ver que el dato designa una cierta objetividad. O sea, él no cree que el dato no es sumamente objetivo, él dice que dado que el dato, o sea, dado que hay hay algo incierto en lo dado, él dice que a pesar de que hay una continuidad que no podemos establecer en qué parte está qué cosa, él dice que sí el dato tiene una vinculación con la objetividad, ¿no? Con el objeto. Podríamos vincularlo con la idea de Peirce, ¿no? De que hay representaciones que se parecen más a lo real, o sea, una pintura, por ejemplo, de una persona. Aunque también tendríamos que considerar que esa pintura está pintada en función a lo que la persona ve, que ha visto mediado por sus instrumentos de medición, ¿no? O sea, ha visto una persona y no ha visto un conjunto de células, por ejemplo. Eh, entonces, sin cierta objetividad, una particular independencia material. Expresa de alguna manera ordenado lo dado, aunque esta formulación del dato mismo interviene en el sujeto mediante categorizaciones y su función dependiente de lo dado. Sería sobre todo un resultado empírico. Lo interesante acá es que él dice que las categorías del sujeto empiezan a organizar en cierta forma eso externo, lo dado, y esa organización, pero al mismo tiempo vinculado a lo objetivo, sería el dato. Es como que no es del todo objetivo, pero no es únicamente lo subjetivo, sino sería más bien lo objetivo con cierto orden, ¿no? No es tanto como, como algo, o en el continuo no sería algo tan subjetivo, o sea, tampoco es como que lo plantea como subjetividad pura, sino como que es cierta organización de aquello que nos viene dado, ¿no? Es algo, él lo plantea en cierta forma, así el dato. Eh, pero también presenta un montón de conceptos muy complejos. Bueno, por lo menos leerlos se me hizo un poco complicado también.
y habla de la teoría y la realidad, ¿no? O sea, ya que el dato se vincula con la teoría. Y él postula algo opuesto a lo que vimos al inicio. Él dice, teoría y realidad son inseparables. No puede concebirse como distintos. No están separados ni espacialmente ni temporalmente. La realidad vive en el pensamiento como naturaleza sublimada y el pensamiento existe en la realidad como naturaleza no reflexiva, como posibilidad. Lo interesante es que él dice que usualmente se entiende la teoría como una especie de mapa ajeno a la realidad que está tratando de organizar los datos que están lo caótico del mundo o algo así. Lo que dice Prada es que no se puede entender únicamente así, porque la teoría también es parte del mundo y como parte de la naturaleza se encuentra dentro. Es decir, eh, no es que nos salimos de la realidad a ver las cosas, sino que lo que vemos y nuestra teoría pertenece como parte de la realidad y él lo explica como, si se quiere, como para hacerlo más fácil de entender, una teoría práctica, algo así, no recuerdo, una teoría instrumental, es algo así. O sea, como no entendiendo la teoría como una cosa que se abstrae y se va de la realidad, sino la teoría como un instrumento que está ahí siempre, en las prácticas culturales, en las prácticas cotidianas de la vida. Esto también vendría relacionado con la idea de que, en cierta forma, todos somos científicos, ¿no? Esa idea que se cree que desde niños siempre estamos generando concepciones de cómo es lo externo y a partir de ahí actuamos en la realidad, ¿no? Bueno, en lo externo. Eh, entonces vas aprendiendo y la ciencia se entendería como una forma sofisticada de este proceso, ¿no? Como una forma refinada en donde varias personas van poniendo a prueba ese proceso que sería como algo natural, ¿no? También la idea del psicólogo, como que todos somos psicólogos en el sentido de que siempre estamos pensando o sea, siempre tenemos un marco de entendimiento sobre cómo el otro va a pensar, actuar, sentir, etcétera. Y que en función a ello vamos a actuar. Entonces todos, a pesar de que no sería una refinación científica, de alguna forma tendrías una teoría en tu cabeza, algo así, que repercute en la realidad, ya que vas a actuar en función a ello. Entonces, yo creo que esta cita hace referencia a ello, ¿no? La teoría y la realidad son inseparables. La teoría vendría a ser parte de la realidad.